No recuerdo cuándo fue la última vez, José, fue el año pasado que estuvimos aquí. Y anteriormente había estado en alguna otra ocasión. Y siempre ha sido de mucha bendición visitar esta querida asamblea. Hace unos días estuve en comunicación con el anciano pastor de nuestra iglesia, de nuestra asamblea, en una ciudad que se llama Granollers, una ciudad de unos 100.000 habitantes, un poquito más, y él me encargó que saludara a los hermanos de aquí de Córdoba. En el año 2000 él estuvo visitando aquí, no sé si visitó esta iglesia o alguna otra, pero se recuerda, él y su esposa, doña Francisca, y me encargaron que saludara a los hermanos de aquí. Creo que este viaje es como el número 18 o 20 que hago a la Argentina. Desde el año 1984 he viajado a este precioso país, un número considerable de veces, tal vez 18, 19 o 20. Y lo interesante es que siempre aprendo cosas. Cuando uno sale así como salgo yo, pues algunos piensan que uno va solo a enseñar, y no es así. Los hermanos aquí de la Argentina, lo digo con toda sinceridad, también me han enseñado muchas cosas útiles, buenas, prácticas, las cuales atesoro, valoro, porque han sido de provecho para mi vida. Algunos de esos hermanos ya no están con nosotros. Dios los llamó a su presencia. El hermano Oscar Abdala de Santa Fe, su hermano Alberto de Rosario, y allá por el Gran Buenos Aires, el hermano Samuel Amenós, el hermano Bongarrá, el hermano Alonso y muchísimos otros que han sido de mucha bendición para mi vida. Y recientemente el hermano Expósito, que Dios lo ha llamado a su presencia después de un largo ministerio y por supuesto de algunos padecimientos físicos. Todos esos hermanos han sido de mucha bendición. Y a dos gallegos muy amigos que Dios usó para ser de bendición a mi vida, el hermano Manuel Loureiro y el hermano Esteban Rodríguez, grandes siervos de Dios y hombres que, a pesar de haber nacido allá en Galicia, eran amantes tremendamente de este país. Aquí ellos, o allí en Buenos Aires, tienen sus familiares, sus hijos, que ya son argentinos. Voy a comenzar esta noche de una manera un poquito diferente, porque muchos no me conocen. Mi padre murió a la edad de 28 años. Yo tenía 11 meses y mi madre, que era hija de francés, vivió más años, murió a los 79 años. Toda mi familia, la mayoría de ellos hasta el día de hoy, están en la iglesia tradicional, la iglesia que llamamos católica apostólica. Y allí nací yo también, en el seno de una familia católica. De niño fui
cristianizado, bautizado, como se hace. Era pequeñito y hace poco quise reconfirmar eso y solicité mi certificado de bautismo y veo que todavía estoy allí en la lista de personas que han sido bautizados en la iglesia tradicional. Pero de pequeño, yo no sé si esto se debió a que perdí mi padre siendo tan jovencito, siendo un niño, y personalmente no lo conocí, pero eso me preocupaba muchísimo y tenía siempre la preocupación de la vida más allá de esta vida. Y como jovencito, como niño, como adolescente tenía esa inseguridad. Y una vez, en la providencia de Dios, porque Dios es quien lo hace, la Biblia es clara cuando dice: el hombre no busca a Dios, no hay quien busque a Dios. Aunque nos parezca que lo buscamos, es Él quien nos busca a nosotros. Fue Dios quien buscó a Adán, fue Dios quien llamó a Noé, fue Dios quien llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, fue Dios el Señor quien apareció al apóstol Pablo, es Dios quien llama. Bueno, en la providencia de Dios, un misionero pasó por el campo donde vivíamos, porque somos gente de campo, de la tierra, y este misionero tomó el tiempo para explicarme con vocabulario que yo pudiese entender lo que significa de verdad tener una relación personal con Dios. Ese misionero me explicó que es a través de Jesucristo que una persona puede conocer a Dios, que Cristo es el revelador de Dios. Y me explicó lo que Jesucristo hizo por mí, su muerte en la cruz, el sacrificio del Señor, cómo el Señor pagó la deuda por mi pecado y por el pecado del mundo. Y ese Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne, no solo murió, sino que resucitó de los muertos y vive. Él es el Dios vivo y verdadero, el único Dios vivo y verdadero. Y a todo aquel que pone su fe y su confianza en Él, Él le da el regalo de la vida eterna y el perdón de todos sus pecados. Esa es su promesa. Y aunque era un niño, un adolescente, le pedí a Jesucristo que me salvara. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Fui el primero en mi familia. Somos pocos. Tengo una hermana que también conoce al Señor, un hermano que también ha conocido al Señor, y creo que hay un familiar más, una tía que conoce al Señor de esa manera personal, de esa manera decisiva a través de Jesucristo. De manera que al estar aquí, al hablaros a vosotros del tema tan importante que es sobre el libro del Apocalipsis, lo hago con mucha reverencia y con mucha gratitud a Dios. Lo hago con reverencia por ser Dios quien es. Y lo hago con gratitud porque a lo largo de los años, desde que comencé, personas, hombres de Dios, tomaron el tiempo y tuvieron la paciencia para enseñarme, para instruirme en los caminos de Dios. Ya el señor Sánchez dijo que cuando era todavía un jovencito, un adolescente, fui a Estados Unidos
ayudado por un amigo, y después de estar allí primero aprendiendo el idioma de los norteamericanos, comencé a estudiar en una escuela y luego pues en una escuela bíblica que originalmente era 3 años, luego se extendió 1 año más y aproveché para estudiar el 4º año y luego ir a la universidad y a un seminario teológico donde enseñan hombres dedicados totalmente a Dios, hombres consagrados a Dios. Algunos son conocidos aquí en España por sus libros. El doctor Pentecost, que fue mi asesor de tesis, el doctor Rairi, de la Biblia Anotada, el doctor Walbert, que era el presidente del seminario cuando ingresé, y algunos otros hombres de Dios totalmente dedicados a la palabra. Yo quiero dar gracias a Dios por esos hombres y rendirle tributo por el esfuerzo que ellos hicieron conmigo y con muchísimos otros para preparar hombres capaces de exponer su palabra en todo el mundo, de exponer su palabra, porque el hombre de Dios, el enseñador, el predicador, tiene solo 2 opciones: o predica su mensaje o el de la Biblia, y no hay otra, no hay más opciones. Yo prefiero predicar el mensaje de la Biblia, decir al mundo lo que Dios dice, tal como Dios lo dice en su santa palabra. Y quiero, para continuar esta breve introducción, decir que creo firmemente, convencido, creo en la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Creo que la Biblia es la revelación escrita, dada por Dios a través de hombres, unos 40 hombres que Dios utilizó. Esos hombres estaban henchidos del Espíritu Santo, como dice San Pedro allí en su 2ª epístola, capítulo 1, versículo 21. La profecía no fue dada en tiempos antiguos por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo llenos, henchidos, impulsados, supervisados, protegidos, guiados por el Espíritu Santo. De manera que esa es mi convicción absoluta. Y reconozco que hoy día hay un desafío tremendo a esa autoridad de la Biblia, pero yo me aferro a esa autoridad por varias razones, porque la Biblia es el único libro que no cambia. Dice la Escritura en un salmo: para siempre, oh Yahvé, oh Jehová, tu palabra está establecida, fija en los cielos. Y esa palabra vive y permanece para siempre, como dijo también o escribió el apóstol Pedro allí en su 1ª epístola, capítulo 1, versículos 23 al 25. Muy bien, la razón de por qué estamos aquí, y vamos a estar durante estos 5 días contando esta noche, es para estudiar el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis. Para muchos un libro cerrado. Hay muchos cristianos que nunca han leído el libro del Apocalipsis. Me dijo una vez la hija de un pastor: no lo he leído, no lo pienso leer porque me da miedo. Y algunos tienen miedo leer el libro del Apocalipsis. En el año 1975, por supuesto, yo era un jovencito en aquel tiempo. En el año 1975, por primera vez expuse a una congregación el libro del Apocalipsis. Todavía en España estábamos
bajo la incertidumbre de si moría Franco o no moría. Y había o hay una congregación en una calle en la ciudad de Barcelona, la ciudad más linda del mundo, entre paréntesis, se llama la calle Paralelo. Y esa congregación estaba remodelando su local. Habían hecho las obras, etcétera, y cuando terminaron me pidieron que predicase una serie de sermones sobre el Apocalipsis para, digamos, inaugurar aquel local, aquel sitio remodelado. Y las reuniones eran de domingo a domingo, toda una semana. Comenzamos el domingo en la mañana y luego en la noche y seguimos lunes, martes, miércoles, etc. Hasta el domingo siguiente. Y me quedé maravillado de ver cómo la gente respondió. Las reuniones comenzaban a las 8 en punto de la tarde o de la noche. A esa hora la gente salía de sus trabajos y comenzaban a llegar. Se llenaba todo el espacio que había, los bancos. Y había pasillos, así como hay aquí. Y las personas comenzaban a desfilar por los pasillos y a sentarse en la plataforma, ahí cerquita de donde yo estaba hablando. Y luego los que iban llegando iban llenando los pasillos. Y cuando ya los pasillos estaban llenos, había como medio metro de espacio en las paredes y ahí se acumulaba la gente. Y estuvieron toda una semana escuchando la exposición del libro del Apocalipsis, con hambre y sed de la palabra de Dios, con un tremendo interés por oír lo que Dios tiene que decir en este libro. Este es el último libro de la Biblia. Y como último libro de la Biblia que es una especie de techo, podríamos decir, a la estructura de la revelación dada por Dios. El libro del Génesis es como los cimientos, o quizá todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero particularmente el libro del Génesis. Porque en el libro del Génesis se nos abre la puerta para enseñarnos algo del propósito de Dios para con el mundo. Dios tiene un plan, Dios tiene un diseño. Este mundo no es obra de la casualidad, no es resultado del azar. Este mundo no es un accidente. Este mundo es obra del Dios sabio, omnisciente, todopoderoso, soberano. Ese Dios que es el eterno desde la eternidad. Y ese Dios que quiso darse a conocer. Ese Dios que se ha autorrevelado. Martín Lutero dijo que el Dios incógnito, el Dios desconocido, se ha hecho cógnito, se ha dado a conocer. Y ese Dios se ha dado a conocer por medio del universo que Él ha creado. Es creación de Dios. No es producto de una gran explosión, es diseño de Dios. Dios lo diseñó con propósito, Dios lo diseñó con sabiduría, Dios lo diseñó con amor. Y por eso dice un salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia, o tal vez denuncia, proclama la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día.
Una noche a la otra noche declara sabiduría. No es oída su voz, pero ahí está el mensaje, ahí está el sermón, producto de esa sabiduría infinita de Dios. Dios se ha dado a conocer por ese universo. Y Dios luego se dio a conocer al crear al hombre. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por supuesto, no en el aspecto físico, sino en el aspecto moral, en el aspecto espiritual. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. De manera que el hombre también refleja algo de cómo es Dios. No solo conocemos a Dios por el universo, dice Pablo algo de eso en Romanos capítulo 1, su sabiduría y su eterno poder se dan a conocer por medio de la creación, pero también el hombre nos da a conocer algo acerca de Dios, y conociendo cómo es el hombre, podemos conocer algo acerca de Dios. Pero además de eso, Dios se ha dado a conocer a través de su palabra. El autor de la carta a los Hebreos lo dice allí al principio: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Dios habló a Adán en el huerto, Dios habló a Abel, después Dios habló con Caín, Dios habló con Noé, Dios habló con Abraham, Dios ha hablado con el hombre, Dios habló a los profetas, Dios se ha dado a conocer de esa manera. Y dice el escritor de la epístola a los Hebreos: finalmente. La palabra que allí se usa es la palabra eschatos. Por último, finalmente, Dios se ha dado a conocer por, dice en nuestra versión Reina Valera y en casi todas las versiones, por el Hijo. Por el Hijo. La palabra hijo allí no lleva artículo determinado en el original. Dios se ha dado a conocer por hijo. Dios se ha dado a conocer por un ser, por una persona que tiene la cualidad, los atributos, la esencia de ser hijo. Y ese hijo habla de esa relación eterna con el Padre. Desde la eternidad y por toda la eternidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Padre trinitario, el Hijo es Hijo trinitario. Y ha habido esa relación eterna entre el Padre y el Hijo. Y en ese diseño de Dios que no nos toca en esta noche hablar, en ese plan de Dios, Dios permitió la entrada del pecado en su creación, primeramente a través de el ángel de luz que él había creado. Dios permitió que hubiese esa rebelión angelical. Un día Dios nos explicará el porqué. Y Dios permitió también que su criatura, esa que él había hecho a su imagen y semejanza, también se rebelase contra Dios y desobedeciese a Dios. Y dice la Biblia que el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre. Y por ese pecado entró la muerte, y la muerte ha pasado a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si hay algo que nos une como seres humanos, es el hecho de que todos somos pecadores. No hay excepción. Todos hemos pecado. Todos hemos desobedecido, todos tenemos una naturaleza depravada, todos somos rebeldes y contumaces. Nos hemos rebelado contra nuestro Dios, contra nuestro Creador. Y Dios en su infinita misericordia nos ha revelado todas esas cosas. Dios nos ha revelado el principio y Dios nos ha revelado el desarrollo de la historia a lo largo de siglos y de milenios, y Dios también nos revela cómo Él va a consumar su plan eterno. El plan eterno de Dios, ese que Él diseñó en la eternidad,
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las tres personas en una sola esencia, en una sola sustancia, en una sola realidad. Ese Dios trino diseñó ese plan y Él lo va a consumar. Porque Él un día va a derrotar el mal, va a derrotar el pecado, va a derrotar la maldad. Y un día su gloria, como dice Habacuc 2:14, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y lo repite el profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, casi con las mismas palabras. Un día toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Jehová, tal como las aguas cubren el mar, porque Dios va a derrotar el mal. Quizá podría decirse que Dios, por todos estos siglos y milenios, Dios está fraguando, Dios está modelando el mejor de los mundos. Y ese mejor de los mundos es el que vemos en el libro del Apocalipsis, el mejor de los mundos que Dios va a crear. El libro del Apocalipsis fue el último de los libros en ser escritos. Fue escrito por el apóstol Juan, el autor del Evangelio según San Juan, el autor de 3 epístolas, primera, segunda y tercera. Ese hombre fue el autor del libro del Apocalipsis. En el principio de la historia de la Iglesia hubo sus dudas. Si fue Juan el apóstol o fue un personaje que se conoce en la historia temprana de la Iglesia como Juan el anciano o Juan el presbítero, que es la palabra griega que significa anciano. Y por eso el libro del Apocalipsis fue clasificado conjuntamente con otros libros que se le llama antilegómena. Antilegómena significa libros objetados. No rechazados, sino objetados, porque había ciertas dudas, ciertas preguntas. La epístola a los hebreos, había la duda, ¿quién lo escribió? No se sabe, el autor humano. Y para la iglesia primitiva, evidentemente, era importante saber quién fue el autor humano de los libros. La epístola de Santiago fue objetada también, porque algunos entendían que Santiago contradecía los escritos de Pablo respecto de la justificación por la fe. Lutero mismo dijo que Santiago era una epístola de paja. Luego después recapacitó, gloria a Dios, y reconoció que efectivamente es un libro escrito bajo la dirección del Espíritu Santo. Bueno, esos libros como Santiago, como Hebreos, como Segunda de Pedro, mire, Segunda de Pedro, porque no se sabía si Pedro aún vivía, y las epístolas segunda y tercera de Juan, porque parecían más bien cartas personales. La epístola de Judas, porque hay una cita ahí a un libro pseudoepigráfico. Esos libros fueron clasificados como antilegómena. Bueno, el libro del Apocalipsis también, por el hecho de esa incertidumbre. ¿Fue Juan el apóstol o fue ese personaje conocido como Juan el anciano, Juan el presbítero? Pero esos problemas fueron resueltos y la iglesia de aquellos años ha reconocido y reconoce esos 27 libros del Nuevo Testamento que tenemos en lo que llamamos el canon del Nuevo Testamento. El libro del Apocalipsis también le da el nombre a un género literario que se llama literatura apocalíptica.
La literatura apocalíptica no solo es profética. La literatura apocalíptica tiene la característica de ser escatológica. No es lo mismo profético que escatológico. A ver si lo explico. Todo lo escatológico es profético, pero no todo lo profético es escatológico. Hay profecías de la Biblia que se han cumplido. Por ejemplo, respecto del nacimiento de Cristo, que iba a nacer de la Santísima Virgen María, que iba a nacer en Belén de Judea, que iba a vivir en Nazaret, todo eso se ha cumplido. De manera que eso era profético, pero no escatológico. Y así hay muchas profecías de la Biblia. Escatológico tiene que ver con los acontecimientos finales, con los acontecimientos próximos a la segunda venida de Cristo a la tierra. Por ejemplo, cuando se habla de ese período que es el tema del Apocalipsis, entre paréntesis, de la gran tribulación, eso es escatológico. Daniel habló de eso, Daniel 9:27, cuando habla, y también Daniel capítulo 12, cuando habla de los sufrimientos de la nación de Israel y lo que iba a ocurrir en los postreros tiempos. Eso es escatológico. Cuando el Señor Jesucristo predica el sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24 y Marcos capítulo 13, eso es escatológico. Está hablando de acontecimientos que han de ocurrir en los postreros tiempos. Eso es escatológico. Porque la palabra, repito, escatos significa las últimas cosas, los últimos acontecimientos, las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. De manera que el libro del Apocalipsis le da el nombre a un género literario que se llama literatura apocalíptica. Y a la literatura apocalíptica pertenecen libros del Antiguo Testamento como Daniel, por ejemplo, el libro del profeta Zacarías, y también, por lo menos en parte, el libro de Ezequiel. Y esos libros tienen ciertas características. Su contenido, su comunicación es hecha a través de símbolos, de visiones, de sueños. Esa es una característica de la literatura apocalíptica. También es característica de la literatura apocalíptica el hecho de que esos libros fueron escritos en una situación de exilio. Ezequiel estaba en el exilio cuando escribió su libro, su profecía. Zacarías estaba en el exilio cuando escribió su libro profético. Daniel estaba en el exilio y Juan estaba exiliado en Patmos. De manera que esas son características de la literatura apocalíptica. Y hay otra más que debo mencionar, que es importante. Debido a que se utiliza símbolos, visiones, sueños para comunicar el mensaje, Dios proveyó un ser celestial, un ángel, por ejemplo, para que le interpretase al profeta qué era el significado, cuál era el significado de esas profecías. Bueno, que nadie se asuste, supongo que no es el rapto de la iglesia todavía, ni estamos en la tribulación. Alguien ha querido despertar a alguien que se estaba durmiendo por ahí y darme la oportunidad a tomar un traguito de agua mientras tanto. Repito esto último que he dicho. La literatura apocalíptica, además del hecho, y quizá a causa del hecho de que Dios utiliza símbolos, sueños, visiones,
Dios proporciona un ángel, un mensajero celestial, para que interprete el significado de esos símbolos, de esas visiones, de esos sueños, para que el profeta, el escritor, no tenga que especular. Si uno estudia el libro de Daniel, se dará cuenta de eso. Daniel interpreta el sueño, aquel de la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 2. Pero ¿cómo lo hace Daniel? Porque Dios le revela esa verdad. Y luego en el capítulo 7 Daniel tiene la visión de 4 bestias. Un león con alas de águila, un oso que se alzaba más de un lado que del otro, un leopardo y luego una bestia indescriptible. Y Daniel no entiende nada de eso. Pero Dios envía un mensajero celestial, un ángel, para que él pueda entenderlo. Y Daniel lo comprende y lo escribe. Mire, esa es una de las cuestiones que hay que contender con el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis hay mucho lenguaje figurado, símbolos, símiles, metáforas. Todo eso cae dentro del área muy especializada que se llama lenguaje figurado. El lenguaje figurado es algo que uno utiliza en la vida diaria. En nuestro idioma castellano lo utilizamos muchísimo. El lenguaje figurado se utiliza para hacer que algo abstracto se convierta en algo concreto. Cristo utilizó muchas parábolas. Las parábolas caen dentro de lo que se llama lenguaje figurado. Cristo habló de la parábola del sembrador. Y ahora que estoy estudiando esos capítulos de Mateo, capítulos 21, 22, el Señor habla de parábolas, compara el reino de los cielos con esto y con lo otro y con lo otro. Preciosas maneras de entender lo que el Señor quiere decir. El lenguaje figurado, repito, se utiliza para que lo abstracto aparezca concreto. Muy importante. Y eso lo hacemos nosotros en nuestro idioma castellano. Cuando decimos que alguien tiene vista de águila. Bueno, no es que le hicieron trasplante de los ojos de un águila a esa persona, sino queremos decir que ve bien. Alguien que tiene vista de águila, que ve bien. De manera que tener vista de águila, si podemos imaginarnos un momento, vista de águila, ponemos un signo igual, buena vista. Cuando decimos que alguien es, por lo menos en España decimos, este es un león, que es una persona fuerte y muy activa, y entonces utilizamos la palabra león para describir eso. Me gusta esta expresión en castellano. En castellano uno se muere de un montón de cosas. Mire, en castellano uno se muere de hambre, de sed, de frío, de calor, de miedo, de risa. Fíjense de cuántas cosas uno se muere en castellano. Pero en castellano, morirse de equivale a mucho de. Alguien se murió de risa, se rió hasta más no poder, se destornilló de la risa. Cuando llega el niño corriendo a la casa y le dice, mamá, me estoy muriendo de hambre, quiere decir que tiene mucha hambre. O alguien se muere de miedo o se muere de frío. Así es. De manera que todas esas figuras tienen un equivalente y ese es el significado literal de eso. Les digo esto, queridos hermanos y hermanas, a lo mejor alguno se siente sorprendido y preguntará luego cuando haya preguntas.
Es mi convicción seria y personal que la Biblia debe interpretarse literalmente, no simbólicamente. ¿Hay símbolos en la Biblia? Seguro que sí. Hay muchos símbolos en la Biblia. Pero no es lo mismo un símbolo como figura de dicción. No es lo mismo un símbolo en el ámbito del lenguaje figurado a un símbolo como un principio de interpretación o de hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. ¿Hay símbolos en la Biblia? Muchos, pero la Biblia no debe interpretarse simbólicamente. Pregunto ahora, pregunta retórica, por supuesto. ¿Hay símbolos en el código de tráfico? Ese manual que nos dan, que tengamos que aprendernos para ir a examinar. ¿Hay símbolos? El código de tráfico es prácticamente todos símbolos. Todos símbolos. ¿El semáforo qué es? Símbolos. Una luz roja, una luz ámbar y una luz verde. Símbolo. Luz roja, hay que parar. Luz ámbar, prepárate para parar. Luz verde, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué es luz verde? Sí se puede. Aquí en la Argentina no te arriesgues. Te ponen la luz verde, mira a ambos lados antes de proseguir, porque no sabes lo que va a ocurrir. Os pillé, ¿verdad? Os pillé, muy bien. Pero mire, ahora con toda seriedad, el código de tráfico es todo símbolo. Hay un símbolo que aparece en la carretera que te avisa que hay una curva hacia la derecha y hay otro que es curva hacia la izquierda. Y hay otro que te dice a qué velocidad debes de ir. Y en las calles te dice uno, no estaciones aquí. Pero no te dice eso así, te ponen un símbolo. Porque los símbolos son internacionales, no importa dónde tú estés, debes de entenderlo. Pero cuando el policía te para, tú no le dices al policía, mire, ese símbolo yo lo interpreto simbólicamente. Él no te lo va a aceptar. Es un símbolo, pero tienes que interpretarlo literalmente, no simbólicamente. En la Biblia, en toda la Biblia, hay metáforas, muchas metáforas. Juan dice, la lengua es un fuego, capítulo 3. Eso es una metáfora. La lengua es un mundo de maldad, eso es una metáfora. Pero esas metáforas tienen un equivalente. El fuego, uno sabe lo que hace. El fuego quema, el fuego destruye y también sirve para otras cosas, calienta, etc. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Entonces uno tiene que tomar esa figura, entiende lo que es esa figura. Es una metáfora, pero uno no interpreta una metáfora metafóricamente. Uno tiene que descifrar cuál es el significado de esa metáfora. ¿Qué es lo que el escritor original quiso decir con eso que dijo, cuándo lo dijo y a quién se lo dijo? Entonces, todo eso que estoy diciendo es muy importante a la hora de estudiar el libro del Apocalipsis, y por eso invierto este tiempo para luego, cuando nos adentremos en el estudio, que veamos. Digo algo más acerca del libro del Apocalipsis. Alguien pensaría que el libro del Apocalipsis solo se debe de estudiar o leer por las profecías, por la escatología. Eso es lo que casi todo el mundo entiende. Vamos a estudiar el libro del Apocalipsis porque está lleno de profecías y particularmente de esos juicios espectaculares
etcétera, etcétera. Y eso es un error, y lo digo con cortesía, y lo digo con compasión y con cariño. Mire, en el libro del Apocalipsis hay mucho acerca de la doctrina de Dios. ¿Cómo es Dios? A eso se le llama teología propia. Uno quiere estudiar acerca de Dios, el libro del Apocalipsis es ideal. Ahí no se nos habla de los atributos de Dios. Alguien quiere estudiar la doctrina de la salvación, el libro del Apocalipsis es tremendo cuando habla de la doctrina de la salvación. Cristo, el Redentor, su sacrificio, su resurrección, etc. Alguien quiere estudiar eclesiología, la doctrina de la iglesia. Hay 2 capítulos del Apocalipsis dedicados a 7 iglesias. Mire qué tema tan importante. Uno quiere estudiar acerca de la adoración, cómo adorar a Dios. El libro del Apocalipsis nos dice cómo adorar a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios? Adorar a Dios es exaltar, ensalzar a Dios, hablar con Él acerca de su hermosura, de sus atributos, de su gracia, de su gloria, de su santidad, de su justicia. Adorar a Dios no tiene que ver con ruidos, ni con saltos, ni con aspavientos, ni con cosas de esas. Es hablar con Dios acerca de Dios. Cuán glorioso es, cuán justo es, cuán santo es, la grandeza de su amor, de su misericordia, de su justicia, su gloria eterna, su inmutabilidad. Queremos estudiar acerca de los ángeles. El libro del Apocalipsis tiene mucho que decir acerca de los ángeles. Digo esto para que nadie crea que solo se estudia el libro del Apocalipsis por los temas proféticos. Y digo una cosa más respecto del libro del Apocalipsis. Este libro trata fundamentalmente de un período de tiempo que se llama la semana número 70 del libro de Daniel, la 70ª semana del libro de Daniel, Daniel 9:27. En Daniel capítulo 9, versículo 24, Dios dice que ha decretado, que ha separado, que ha establecido 70 semanas relacionadas con la nación de Israel. ¿Cómo sé que es relacionada con la nación de Israel? Porque lo dice allí. Dios le habla a Daniel por medio de un ángel y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y Daniel solo conocía como su pueblo la nación de Israel. Y sobre tu santa ciudad. Y la santa ciudad para Daniel era Jerusalén. Bueno, de esas 70 semanas, 69 se han cumplido. Esto lo explico detalladamente en un comentario que escribí que se llama Daniel y el reino mesiánico. A lo mejor aquí hay personas que han leído ese comentario. Ahí lo explico. Y hay un capítulo dedicado especialmente a considerar eso de la semana número 70. De esas 70 semanas, 69 se han cumplido. Falta una por cumplirse. La semana número 69 se agotó, llegó a su fin. Se cumplió cabalmente el día cuando Jesucristo hizo aquello que le llamamos la entrada triunfal. En Mateo 21 aparece, versículos 5 en adelante. O el Domingo de Ramos,
Se le llama la entrada triunfal, pero más bien fue una entrada sin triunfo. Muchos aclamaron al Señor. Esos que venían, que habían bajado desde la Galilea y le habían seguido, los habitantes de Jerusalén no querían saber nada. Es más, al final de ese párrafo allí, en el capítulo 21 de Mateo, cuando alguien pregunta, ¿y este quién es? Los habitantes de Jerusalén responden, este es Jesús, el profeta de Galilea. Eso es todo lo que podían decir. No lo reconocieron como el Mesías. No lo reconocieron como el enviado de Dios. No lo reconocieron como aquel que había venido concretamente enviado por el Padre para establecer su reino de paz y de justicia y de santidad. Y lo rechazaron, y lo dice el apóstol Juan, capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabrita potestad es muy importante en el Nuevo Testamento. Exousia, derecho, autoridad. Al final del Evangelio de Mateo, Cristo dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es sobre esa base que Él envía a sus apóstoles a predicar. De manera que el libro del Apocalipsis es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Y habiendo dicho todo esto, como una introducción, vamos a ver solo, antes de tener este tiempito de descanso, vamos a ver cómo comienza este libro. Es importante siempre ver cómo un libro comienza. Cuando compres un libro, lee el prólogo. No dejes de leerlo. Muchos compran un libro y no leen el prólogo. El prólogo es muy importante. En el prólogo, el autor siempre dice cuál es su tesis, cuál es el propósito de por qué escribe ese libro. Y el libro del Apocalipsis no es una excepción. Porque el libro comienza, mire cómo comienza, la revelación de Jesucristo. Y esa palabrita que ahí se traduce, la revelación, es más, en el texto original que tengo aquí delante mío, no aparece el artículo la, solo aparece revelación de Jesucristo. Y hay una razón muy importante de por qué en el idioma griego sus sustantivos llevan el artículo o no lo llevan. Cuando lleva el artículo es para identificar ese sustantivo. Cuando no hay artículo es para dar énfasis al carácter intrínseco de ese sustantivo. Y eso es lo que Juan pretende decirnos aquí. Revelación de Jesucristo. La esencia, la naturaleza misma de esa revelación. Y aquí no se trata de una revelación acerca de Jesucristo. No es una revelación tocante a Jesucristo, sino es la revelación que es el mismo Jesucristo. Él es la revelación. Y el libro del Apocalipsis de eso trata. Es la esencia de este libro, de Jesucristo, que Dios le dio, dice el texto, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y algunos tropiezan con esa palabrita pronto que aparece ahí. Algunos tropiezan con esa palabrita porque piensan que lo que quiere decirse ahí es que ya iban a ocurrir. Y no es así. Cuando dice ahí entachei, la palabra, la expresión pronto, no significa que ya iban a ocurrir. Esa palabrita entachei significa de ejecución rápida.
Es decir, que cuando las cosas reveladas, escritas, comunicadas, enseñadas en el libro del Apocalipsis, cuando estas cosas comiencen a ocurrir, ocurrirán de una manera rápida, una cosa detrás de la otra, rápidamente. Ese es el significado de esa frase, endachei. Y termino por ahora diciendo que cuando dice ahí la revelación de Jesucristo, tiene que ver con lo siguiente: el Cristo que los hombres conocieron es ese que nació humildemente en un pesebre en Belén, rodeado de aquellos pastores, que vivió humildemente allá en la Galilea, la ciudad, en Nazaret, la ciudad más despreciada de todo el territorio judío. Uno de los discípulos dijo una vez: de Nazaret puede venir algo bueno. El Cristo que los hombres conocieron es ese que vino a humillarse. Vino como el manso, humilde Cordero de Dios. Y se humilló, como dice Pablo allí en Filipenses 2, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en la condición de hombre y sufriendo, padeciendo la muerte y muerte de cruz. Fue humillado, fue ofendido, fue blasfemado. Le dijeron de todo: endemoniado, samaritano, bastardo, hijo de Belcebú, todas esas cosas. Y luego fue apresado y entregado a los gentiles para morir ignominiosamente. Fue flagelado y abofeteado y escupido y coronado de espinas y clavado en un madero, en la cruz del Calvario, en medio de por lo menos 2 ladrones, porque en aquel día pudo haberse crucificado más de los 2 ladrones y el Señor. Ese es el Cristo que los hombres conocieron. Cuando Él resucitó de los muertos, no le apareció ni a Pilato ni a Herodes, ni a Anás ni a Caifás. Le apareció a sus discípulos y a unas mujeres y a unos 500 hermanos, y al postrero de todo, como dice Pablo, como un abortivo. La palabra abortivo en el griego es ek traumati, que significa uno nacido fuera de tiempo. Y después Él ascendió a los cielos y está en el lugar de honor a la diestra del Padre, esperando el día en el que Él ha de venir a recoger a su pueblo, y luego ha de venir con poder y con majestad y gloria para establecer su reino de paz y de justicia y de santidad. El Jesús que los hombres conocieron fue ese, pero aquí en el Apocalipsis se nos va a presentar a Jesús, al Cristo tal y como Él es, lleno de gloria y de majestad. Y eso es lo que Juan describe allí en el capítulo 1. Su cabeza, sus cabellos, su rostro, sus ojos, sus lomos, sus piernas, sus pies, como bronce bruñido, sus ojos como llama de fuego. Porque escuchadme, queridos amigos, Él vino la primera vez para salvar. Para eso vino la primera vez, para salvar. Cuando venga por segunda vez, vendrá a juzgar. Eso es lo que Dios ha establecido. Eso es lo que Dios ha establecido. Por eso predicamos el Evangelio de la gracia de Dios ahora, para que todo aquel que no conoce a Jesucristo abra su vida y lo reciba como su único y suficiente Salvador. Y enfatizo esto:
único y suficiente. Es único porque no hay otro. Y es suficiente porque no hace falta otro. Él hizo todo lo que había que hacer. Y en la cruz Él pronunció aquella palabra. En el texto del Nuevo Testamento es una sola palabrita, tetelestai. Es un verbo que significa completar, finalizar. Está en el tiempo perfecto, voz pasiva. Se traduce en nuestras Biblias: consumado es. Todo se ha consumado. La deuda se ha pagado. La deuda ha sido saldada para que todo aquel que en Él cree venga, crea en Él y reciba el regalo de la vida eterna. Bueno, que Dios nos bendiga en este tiempo. Y os desafío a seguir leyendo y estudiando, porque luego vamos a seguir profundizando mucho más en este precioso libro del Apocalipsis. Espero volver a veros a todos. Creo que hay ahora...